Los venezolanos tenemos una expresión que significa poner los palitos por delante. Para el hermano Carlos y la hermana Selene, que están ahorita aquí conectados, y los que vean este video después, que no son venezolanos, ustedes en sus países deben tener una expresión similar. Poner los palitos por delante significa cuando yo voy indirectamente diciendo cosas para que después, cuando yo aborde el tema central, ya la persona sepa desde qué le voy a hablar. Acuérdense que el apóstol Pablo va a hablar de la suficiencia de la gracia para ser salvo. Pablo va a hablar en esta carta al principio de que no hace falta nada más aparte del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no pierde tiempo y en la misma salutación, al hacer mención de Jesús, también menciona lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A Jesús nadie lo obligó, a Jesús nadie lo forzó. Él se levantó de su trono por sí mismo voluntariamente y él mismo se despojó para hacerse como uno de nosotros. Es algo voluntario, no es algo forzado. Y aquí Pablo reitera la misma expresión, el cual se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para nuestros pecados y librarnos así del presente siglo malo. ¿Qué es el siglo? El siglo es el mundo. El siglo es el sistema de cosas mundanas. Aquí la palabra siglo no se refiere a 100 años, se refiere al sistema mundanal, se refiere al sistema terrenal. Y cuando Pablo dice que la gracia de Jesús, la muerte de Jesús, el perdón de los pecados nos libra del presente siglo malo, es que toda persona que cree en Cristo tiene el favor de Dios a su, en su, digamos, tiene el favor de Dios para consigo. Y una persona que ha conocido a Cristo tiene posibilidades de ser librado de muchas cosas de este mundo. Por ejemplo, un joven que aprenda a amar a Jesucristo desde su juventud y conozca a Cristo como su Señor y Salvador, puede ser libre del presente siglo malo porque la mayoría de las decisiones que un joven toma las va a tomar dirigidas por la palabra de Dios. Una persona cristiana que sea joven va a ser librado de muchos problemas porque va a tratar de casarse con una persona que también cree en Cristo. Y las posibilidades de que un matrimonio sobreviva en medio de este presente siglo malo, cuando los dos son cristianos, son mayores que cuando las personas no conocen a Jesús. Los cristianos jóvenes tienen mayor posibilidad de evitar muchos de los problemas que algunos de nosotros no pudimos evitar si no conocíamos a Jesucristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando una persona viene a los pies de Jesús, muchos de los aspectos de la vida mundana empiezan a salir de nuestra vida. Muchas de las cosas, el alcoholismo, la ira, el enojo, la amargura, la forma de vivir de este mundo, cuando venimos a Cristo no solamente recibimos salvación de vida eterna, sino que somos librados de este sistema de cosas mundanas, nos apartamos del mundo, nuestras decisiones empiezan a ser mejores y muchas de las áreas de nuestra vida pueden ser recuperadas porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es decir, la salvación no solamente nos da vida eterna, sino que nos da calidad de vida en esta tierra mientras que partimos y estamos con el Señor. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, para librarnos del presente siglo malo, y termina diciendo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La razón por la que el apóstol Pablo resalta aquí que a Dios debe ser la gloria es porque una de las cosas que caracteriza a los falsos profetas es que la gloria se la quieren dar ellos.
cuando los hombres importantes empiezan a ganar fama, empiezan a ganar influencia, le empiezan a robar la gloria a Dios y empiezan a ser mezquinos con Dios y empiezan a darse la gloria a ellos. Y el apóstol Pablo siempre reiteraba que a pesar de que él era un apóstol, como lo comenzó diciendo en la epístola y en la salutación, sin embargo, él no va a dejar jamás de darle la gloria a Dios, de exaltar su nombre, y esa es la actitud de todo cristiano, que siempre debe darle la gloria a Dios. Muy bien, fíjense que tenemos más de 30 minutos exprimiendo 5 versículos de Gálatas, donde hemos visto cómo Pablo defiende que él es un apóstol, que no lo es por ninguna imposición humana. Fíjense cómo hemos descubierto que las iglesias de esta zona eran varias. Fíjense cómo hemos descubierto que Pablo utiliza repetidamente la expresión gracia y paz, porque detrás de la gracia y la paz hay un mecanismo, un orden que funciona en la relación con Dios. Primero hay que tener gracia para poder tener la paz de Dios. Y luego nos habla acerca de la obra de Jesucristo a favor nuestro, no solamente perdonando nuestros pecados, sino además de eso, librándonos de muchas consecuencias de una vida mundana, para finalmente hablar de que Dios debe recibir siempre la gloria y la honra. Ahora, en los minutos que nos quedan, abordemos los pasajes del 6 al 10. Como lo dije hace poco, en esta misma sesión, aquí empieza el fuego. Aquí empieza la candela. Aquí empieza el fuete. Aquí empieza la reprimenda. Versículo 6. Y aquí voy a responder una pregunta que hizo Mariela al principio de la semana pasada. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo no sé si a ustedes como padres les ha pasado, pero a veces nos despedimos de nuestros hijos en la casa, los dejamos estudiando. No lo estoy diciendo por mí y lo estoy diciendo en serio. No me ha pasado con mis hijos, pero le puede pasar a otra persona. Dejamos a nuestros hijos supuestamente estudiando con los libros en la mesa, ¿verdad? Y le decimos, bueno, papá o bueno, mamá, ponte a estudiar. Sí, papi, no te preocupes, que yo voy a seguir aquí estudiando. Y uno coge sus cosas, sus llaves, sus cosas y se va para el trabajo. Pero cuando ya uno ha recorrido 2 o 3 minutos, me acuerdo que me olvidé de algo o nos acordamos que olvidamos algo y nos regresamos a la casa. Y cuando abrimos la puerta, hace apenas 3 minutos que salimos, dejamos a nuestro hijo estudiando. Cuando abrimos la puerta por algo que se nos olvidó, conseguimos que el hijo ha cerrado los libros, ha prendido el televisor y se ha sentado a ver televisión. Y nosotros nos llevamos la sorpresa de que hace 3 minutos nos dijo que iba a seguir estudiando y 3 minutos después nos llevamos la decepción de que ahora está viendo televisión. Esa fue la misma sensación que tuvo Pablo. Pablo había estado en Galacia quizás una o varias veces predicando el evangelio, con esa pasión, con esa entrega que Pablo siempre desplegaba cuando predicaba el evangelio. Pablo se fue de Galacia emocionado porque en Listra, en Derbe, en todas esas ciudades que había estado, había visto una efusividad, había visto una pasión, había visto cómo los hermanos quedaron encendidos, contentos con el evangelio. Y Pablo se fue confiado, seguro de que las iglesias iban a crecer. Cuando Pablo escribe esta carta, lo que les está diciendo, estoy asombrado. No hace nada que salí de allí. No hace mucho que salí de allí. Y ya ustedes están oyéndole. Ustedes le están prestando atención. Ustedes se están dejando calentar la oreja por hombres y personas que han venido a predicarles un evangelio diferente. Si Pablo arranca diciendo, no puede ser que hayan aguantado tampoco. Y saben, esto me hace recordar como muchos cristianos, ¿verdad? Los vemos convertirse, los vemos levantar la mano, los vemos pasar adelante, los vemos tomar clases para doctrina, vemos cómo se bautizan, pero en cuanto hay la menor excusa y la menor razón, se apartan del evangelio.
y ya nunca más vuelven a ser iguales o se van con cualquier viento de doctrina que les llega, porque hay muchas personas que vienen al evangelio no para ser salvos, sino para conseguir una satisfacción en su vida personal, pero no en su vida espiritual. Están tratando de llenar un vacío y creen que ese vacío puede ser llenado de una manera emotiva. Y realmente la salvación no es algo que tiene que ver con las emociones, sino con los hechos maravillosos de Dios. Pero los Gálatas, como se los dije hace unos minutos, tenían un perfil de ser personas inestables. Pero para no dejar esta noche sin responder la pregunta de Mariela, luego el versículo 6 dice, para seguir un evangelio diferente. Pero el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mariela decía, y quizás algunos de ustedes tenían la misma duda, ¿por qué Pablo dice un evangelio diferente y después dice, no es que haya otro? Muy bien. Cuando un país emite moneda en papel, es decir, billetes, los billetes de ese país tienen que tener una serie de características y estas características son las que le dan la legalidad a ese billete. Es decir, usted puede hacer muchas versiones de un billete, pero si no tiene el 100% de las características del papel legal que emitió el Banco Central de ese país, su billete, por más que se parezca, nunca tendrá validez. Será solamente un trozo de papel pintado. Entonces, cuando Pablo dice, estoy maravillado que os hayáis dejado envolver por un evangelio diferente, y luego dice, no es que haya otro, lo que está diciendo es, a ustedes les han traído algo que les han dicho que es el evangelio. A ustedes les están diciendo que esto que les están predicando, que no fue lo que les prediqué yo, eso es el evangelio. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, es que Pablo dice en el versículo 6, para seguir un evangelio diferente, porque a los Gálatas les han dicho que ellos están escuchando de estos falsos maestros también el evangelio. Pero Pablo, que sí sabe lo que les están predicando y sabe que ese no es el evangelio, él les dice, no es que haya otro. Es decir, no hay distintas versiones del evangelio. A ustedes le están vendiendo eso como un evangelio, pero no es el evangelio. ¿Me entienden? Es un juego de palabras. A ustedes les están metiendo un billete de 100 falso y hay que llamarlo billete porque se parece a un billete. Hay que llamarlo billete porque yo no lo puedo llamar de otra forma. A ustedes les entregaron un papel que dice $100, que tiene la cara de tal fulanito, que dice todo. Se parece un billete, ustedes creen que es un billete, hasta piensan que pueden comprar algo con ese billete, pero déjenme decirles que no es el billete verdadero. Entonces, simplemente el juego de palabras, Pablo lo que está diciendo es, a ustedes les están vendiendo eso como un evangelio. Yo tengo que decir que es un evangelio diferente, pero el evangelio verdadero es uno solo y fue el que yo les prediqué. Y para reiterar esta idea, Pablo va al ejemplo de algo que no puede suceder, pero lo eleva a ese nivel para que se entienda lo que implica que alguien se atreva a vender otro evangelio que no sea el que él predicó. Y fíjense lo que hace Pablo para expresar lo grave de lo que significa predicar otro evangelio. Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. La palabra en griego para pervertir significa echar a perder, significa podrir, significa hacer que algo se pudra. Es decir, yo no sé si ustedes lo saben, me imagino que sí, pero si usted agarra una sopa, le mete una cuchara para probarla, se llena la sopa de su saliva y luego se la mete a la sopa otra vez y usted deja la sopa ahí en reposo,
unas horas después, cuando va a calentar la sopa, ¿qué pasa? Sale un espumero, porque la sopa se echó a perder. Se puso piche, como decimos nosotros. Bueno, esta gente lo que estaba haciendo era meterle al evangelio cosas para echarlo a perder, para pervertirlo, para hacer de ese evangelio algo que podía parecer evangelio, pero simplemente era carne podrida. Y Pablo, para, para, para decirle a los Gálatas, mire, ustedes han sido tan ligeros, que ustedes lo que tenían que entender es lo siguiente, versículo 8. Si aún nosotros, y cuando Pablo dice nosotros se está refiriendo a él y a cualquiera de los que ha estado con él, por ejemplo, Bernabé, si aún nosotros, y va todavía más allá y dice, o un ángel del cielo, y aclara ángel del cielo, porque puede haber un ángel que no es del cielo, porque los demonios son ángeles caídos. Dice, un ángel del cielo, es decir, un ángel bueno, un ángel positivo, un ángel de los buenos. Aún si nosotros, o hasta un ángel del cielo, un ángel de parte del Señor, que diga que viene de parte del Señor, les anuncia a ustedes otro evangelio diferente al que ya os hemos predicado, esa persona o ese ángel, no el evangelio, no lo que le vino a predicar. Pablo aquí va a usar la palabra anatema para referirse al mensajero. Si yo, Bernabé, o cualquiera de los que ha estado conmigo, o a un ángel que diga que viene del cielo, les trae un evangelio diferente, un evangelio podrido, el que les traiga ese evangelio sea anatema, maldito.